un canto nuevo. Y tenemos mucho por el cual alabar a nuestro Señor y cantarle alabanzas. Yo creo que así también haremos en la eternidad. No sé cuál será nuestra canción, pero será de la redención. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia primeramente en 1 Tesalonicenses 5, los versos 9 al 11. 1 Tesalonicenses 5, los versos 9 al 11. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación, por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y también vamos a leer un verso en Isaías 35. Isaías 35, el verso 3. Fortaleced las manos cansadas y afirmad las rodillas débiles. El apóstol Pablo en Tesalonicenses nos exhorta a animarnos unos a otros y de edificarnos también unos a otros. Y el tema que vamos a tomar en estos días, o por lo menos hoy y mañana, pasado, es la declaración que tenemos aquí en Isaías 35, verso 3. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas débiles. Una gran parte de nuestra tarea como obreros es de animar y fortalecer a los santos. Dios nos ha puesto para esto. ¿Y cuántos de los santos que conocemos tienen manos cansadas y rodillas débiles? Y tal vez aún entre nosotros aquí hay algunos que también sienten un poco cansados, un poco débiles. Eso es parte de la obra del Señor. Y esperamos que el Señor nos fortalezca y nos afirme para poder llevar adelante la obra con más fervor. Muchos de los santos no sirven más al Señor, no presentan más sus manos para la obra de Dios y no doblan más sus rodillas, ni levantan más sus manos en oración ni en adoración. En cuanto a mí personalmente, el propósito de mi viaje es de animar a los santos a seguir adelante. No tenemos otro propósito. Yo no quiero desanimar a nadie. Yo no quiero ser la causa de desánimo a ningún santo, ni quiero causar confusión. Yo quiero animar a los santos a seguir fielmente en el camino del Señor. Yo quiero ser instrumento en la mano de Dios para fortalecer el ánimo de los hermanos aquí para seguir adelante, pregonando la santa doctrina, sin corromperla con otros métodos y doctrinas. Necesitamos estas exhortaciones de parte de nuestros hermanos de tiempo en tiempo, para que quedemos siempre fieles a la palabra de Dios. Nosotros somos muy afortunados y privilegiados por la doctrina que Dios ha puesto en nuestras manos y debemos valorarlo cada vez más. Los Hechos capítulo 15, verso 36 es el versículo que el Señor puso sobre mi corazón. Los Hechos 15, verso 36. Los Hechos 15, verso 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos
en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Tenemos que recordar, por supuesto, que en tiempo de Pablo no tenía la facilidad que nosotros tenemos de llamar por teléfono o de mandar un email o por Skype. Podemos comunicarnos hoy en día en esa forma, en esa manera, que gracias a Dios es una ayuda, ¿no es cierto? Pablo no tenía esa conveniencia, y la única forma, la única manera de comunicarse era en esa forma, para ir donde estaban, en que hemos anunciado la palabra para ver cómo están, para ver cómo están. Nuestro deseo el uno por el otro debe ser siempre de que avancemos y crezcamos y que seamos más firmes cada día en el Evangelio de Jesucristo, en la gracia de Dios que hemos recibido por medio de las epístolas de Pablo y lo demás en la palabra de Dios, por supuesto. Pero él tuvo ese deseo de visitar y ver las caras de aquellos a quien él había predicado años atrás. Y este ha sido mi deseo en este viaje, y hasta ahora el Señor me ha concedido una gran parte, por lo menos, de mi deseo de ver las caras de aquellos que han recibido esta buena enseñanza. Vamos a notar la exhortación de Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 4, los versos 1 al 5. 2 Timoteo 4, los versos 1 al 5. Lo que notamos tan a menudo entre el pueblo de Dios es de que reciban la buena enseñanza, y tiene ciertamente una base, pero se va fabricando, podemos decir, su propia doctrina. Tiene un principio y han aprendido algunas frases interesantes y lindas, pero no quedan con la verdad, con la sustancia de esa enseñanza. Y por eso vemos aquí esta exhortación a Timoteo de lo que tenemos en la palabra de Dios. Este hermano fue un hombre fiel. Yo veo a Timoteo como un hombre deseoso, un hombre fiel. Sin embargo, Pablo tenía que exhortarle también en esta forma: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. O sea que no es una idea de Pablo, no es su deseo, sino lo hace delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que prediques la palabra. No sabemos realmente cuáles fueron todas las tentaciones que Timoteo tenía en aquel tiempo. Como en nuestro día había mucho error, había muchas ideas de los hombres, y tal vez, no sabemos, pero tal vez Timoteo fue tentado a también seguir esta manera, esta forma. Por eso Pablo le dice muy sencillamente: prediques la palabra, prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí él da el tema y también da la manera. El tema es simplemente la palabra de Dios, no las ideas de los hombres, no la filosofía, ni no alguna forma del hombre, sino la palabra, y en esta forma, en esta manera, con toda paciencia y doctrina. Estamos en la época cuando la mayoría cree que no necesitamos doctrina. Lo importante es simplemente
predicar a Cristo. Y esto es cierto, predicar a Cristo. Pero ¿qué predicó Cristo? Él mismo habló de la doctrina, ¿no es cierto? Él mismo tenía una doctrina. Y no podemos avanzar como debemos avanzar sin la doctrina, con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Yo me imagino que en el mismo día en que Pablo estaba escribiendo esas palabras, fue así. Yo creo que en ese mismo momento la gente no sufría más la sana doctrina. Y la iglesia apenas había comenzado. Y había tantas doctrinas y tantas enseñanzas e ideas de los hombres. Y cuanto más entonces en nuestro día. No sufrirán la sana doctrina. La mayoría de las iglesias se dedican a entretenimiento en alguna forma. Tienen su manera, sus programas, sus dramas, sus presentaciones, sus formas de atraer a la gente. Pero Pablo no fue así. Y él exhorta a Timoteo a simplemente predicar la palabra de Dios. Es la palabra que nos cambia. Las otras formas de presentar el Evangelio no nos va a cambiar. Nos va a tal vez despertar un interés y tal vez nos va a impresionar, pero no nos va a cambiar. Solo la palabra de Dios, dada bajo la unción del Espíritu Santo, puede cambiar al ser. No hay otra forma, no hay otra manera. Pero dice, no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. La moda en los Estados Unidos es y ha sido por muchos años de entrar en una área o en un barrio, un lugar, y preguntar a la gente lo que quiere, qué es lo que le gusta, qué clase de canto, qué programa y así. Y según esto entonces forma su forma de hacer su culto, en vez de simplemente dar la palabra. No tiene interés en cambiar el corazón del hombre. Tiene interés solamente en tener una grande congregación. Y van a encontrar maestros que van a ser así. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. En el verso 4, Pablo nos da un mandamiento. Apartarán de la verdad el oído y volverán a las fábulas. Así es el curso o la corriente de este mundo en que estamos. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Si no fuese tan triste, sería gracioso las cosas que los hombres dicen en cuanto al Evangelio. Están presentando supuestamente el Evangelio y dicen cualquier pavada. Y como digo, si no fuese tan triste, sería realmente una risa, pero no es, porque están engañando a la gente. Volverán a las fábulas o a los mitos. La palabra fábula aquí es en el griego mito, y ya sabemos cómo es esto. Pero tú, en vez de seguir la corriente religiosa de nuestro tiempo, Pablo dice, pero tú, sé sobrio en todo, soportando las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Si Timoteo necesitaba esta exhortación en aquel día, cuanto más nosotros. Nuestra tarea principal es simplemente predicar o pregonar la palabra de Dios. Algunos nos critican por pasar tanto tiempo estudiando la palabra. ¿Cuántas veces ya estudiamos esta porción de Escritura? ¿Cuántas veces ya hemos tenido este estudio? Dicen que ya es tiempo de que nos ocupemos en otras actividades. Nuestro deber como obreros es simplemente predicar la palabra pura. Y la palabra va a ir transformando las vidas.
No podemos poner demasiado énfasis sobre esto. Nuestra tarea no es de entretener a la gente, sino de instruir a los santos en la palabra para que puedan estar establecidos en la verdad. Nuestro mensaje que Dios nos ha dado es el mensaje de la gracia de Dios, como fue revelado al apóstol Pablo. Yo sé que ustedes han escuchado esto miles y tal vez centenares de miles de veces. Pero no podemos salir de eso. Nuestro mensaje es el mensaje de la gracia de Dios. Y el mensaje de la gracia tiene su propio método y manera de presentarse y de ser enseñado. El peligro que tenemos es de observar como otros grupos están haciendo la obra de Dios e incorporar sus métodos y maneras en nuestros cultos. Ellos hacen así y tienen tanto éxito. Y esto es tan evidente, por ello yo voy a dar nomás un ejemplo. Es tan evidente en cuanto a la música. Es un tema que a mí me gustaría no tener que tocar, pero yo veo que los hermanos son muy lentos en aprender esta lección. La música es parte de nuestro culto. Es parte de lo que somos como hijos de Dios. Pero hay forma. Y hay muchos que están haciendo de otro estilo, diferente de lo que nosotros estábamos acostumbrados a cantar. Cantan horas y horas y horas y horas. Y sin nada o poco de la palabra de Dios. Nos gusta cantar y debemos cantar. Y con más gusto cada vez, ¿no es cierto? Pero también tiene su límite, tiene su lugar en el culto. Y el nuevo estilo que yo estoy viendo es la danza. Cantan y bailan y saltan como conejos. En los Estados Unidos había un grupo que era conocido. Yo conocía esta congregación. Y fueron originalmente, por lo menos, de la enseñanza de la gracia. Y fui a visitarles una vez en su iglesia. Y el pastor y los otros estaban saltando como conejos. Y yo estuve observando, y lo que estaban haciendo fue copiando una forma de bailar común años atrás, que se llamaba el bunny hop, o el salta del conejo, que fue un baile. Y yo miraba, ¿qué está haciendo ese hermano? Y así estaba haciendo. Y también él ahora, ese fue años atrás, pero ahora él tiene clases. Él enseña clases de cómo bailar en el Espíritu. Bailar en el Espíritu es de Dios. Yo recuerdo cuando yo era joven, en un campamento, ahí en el frente tenía bancos que nosotros llamamos altares. Tenía bancos y así varios lugares, y el lugar estaba lleno de gente buscando ser llenado con el Espíritu Santo. Algunos estaban arrodillados, otros estaban ya postrados en el suelo, otros sentados así, pero una multitud de gente. Y había un hermano de edad ya que estaba danzando entre ellos, así en el Espíritu, con sus ojos cerrados, bajo la unción del Espíritu Santo, y no tocó a ninguno que estaba allí, pero entre ellos estaba bailando. Es del Señor, pero no es algo que hacemos por costumbre. No es algo que hacemos por costumbre, y esto es lo malo que estamos viendo. Yo creo que la gente tiene sed, tiene deseo de experimentar el verdadero poder de Dios. Y eso necesitamos. Necesitamos la unción del Espíritu Santo. Y yo mismo he bailado en el Espíritu. Así que yo no estoy en contra de eso. Pero estoy en contra de enseñar como una cosa común y corriente. Si el Espíritu Santo nos impulsa a hacer así,
uno o dos está bien. Pero de hacerlo como una costumbre, todos estamos bailando, crea confusión. Crea confusión. Debemos buscar al Señor, que nos llene de esa forma, de esa manera con su Espíritu, pero que sea del Espíritu Santo y no de nuestra carne. No necesitamos clases de bailar. ¡Aleluya! Si el Señor nos dé a bailar, vamos a bailar. Y si no, vamos a sentarnos. ¿Qué problema hay? Vamos a sentarnos y así beber las riquezas del poder refrescante de nuestro Dios. Vamos a ver cómo esta exhortación en Isaías 35, verso 3, se aplica a nosotros hoy. Vamos a procurar, como el Señor nos dé capacidad, de tomar punto por punto, porque el profeta aquí menciona dos cosas. Fortalecer las manos y afirmar las rodillas. Y yo pregunto, ¿para qué usamos las manos y las rodillas en el sentido o en el campo espiritual? Sobre esto vamos a meditar. El uso de las manos y de nuestras rodillas en el campo espiritual. Y elegí aquí por lo menos 4 actividades, tanto de las manos como de las rodillas. Usamos las manos para trabajar. Trabajamos en la obra del Señor. Usamos las manos para servir. Servimos al uno al otro con las manos. Luchamos con las manos. El combate, especialmente en el Antiguo Testamento, fue así, mano a mano. No como en nuestro día con aviones y tanques y cosas así. Y nuestra lucha no es así tampoco, es con la mano, frente a frente, mano a mano luchamos con el enemigo. Y usamos nuestras manos para adorar. Levantamos nuestras manos en adoración. Usamos las rodillas para andar o caminar. Hay mucha exhortación en la palabra sobre nuestro andar. Usamos las rodillas para pararnos firmes. Si las rodillas son débiles, no podemos estar parados firmes. Usamos las rodillas para llevar el Evangelio. Y último, para correr. Y recuerden que nuestra tarea como obreros es de fortalecer las manos y las rodillas el uno del otro. Nosotros, por supuesto, necesitamos también ser fortalecidos, ¿no es cierto? Y también podemos así confirmar a los otros. Vamos a abrir nuestra Biblia en Nehemías capítulo 2. Vamos a usar muchas referencias en Esdras y Nehemías, tocando el tema del uso de nuestras manos para trabajar, para servir, para luchar y para adorar. En el capítulo 2 de Nehemías vamos a leer los versos 14 al 18. Al 14 al 18. Nehemías está escribiendo aquí, está dando un resumen de lo que él encontró en Jerusalén. Nehemías fue copero del rey en su día. Había muchos, como según algunos cálculos, por lo menos 50,000 de los judíos que estaban en la cautividad regresaron por orden del rey, que vamos a leer un poco después. Regresaron a su patria, regresaron a Judea.
Y ahí, por supuesto, encontró todo un desastre. Los muros derribados, el templo totalmente destruido, la ciudad también en ruinas. Y se fueron, comenzaron a trabajar bajo el mando de Esdras. Y habían estado así haciendo la obra por un tiempo. Después va Nehemías. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar donde pasase la cabalgadura en que iba. Él está rodeando un poco el muro de Jerusalén. Él conoció los lugares y aquí da algunos nombres: Fuente del Rey, estanque de Puerta de la Fuente, estanque del Rey. Pero por supuesto entre mucho escombro, mucha basura, mucha cosa ahí. Y subí de noche por el torrente y observé el muro. Y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y está así inspeccionando. Él solo sobre su caballo está así entre todo el desastre. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y a los sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues: vosotros ves el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid, edifiquémonos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, o sea que la gente le respondieron: levantémonos y edifiquémonos. Así esforzaron sus manos para bien. Esforzaron sus manos para bien. Habían estado trabajando por un tiempo, pero cansados de la oposición que encontraron, cansados de la enormidad de restaurar una ciudad entera, el templo, los muros y todo. Es una obra bastante grande. Y vamos a notar la acción, o sea, el orden de Nehemías aquí. Primero en el verso 15, él observó la situación. Él había escuchado de otros y esto le quebró el corazón. Y él salió del palacio, tuvo permiso del rey y se fue a observar la situación. Él observó la necesidad del pueblo. Y también vemos que él tenía discernimiento. Él tenía discernimiento de cuál fue realmente la necesidad. Como obreros nosotros necesitamos discernimiento para entender la verdadera necesidad de los santos, para protegerlos del error, de falsas doctrinas y falsos maestros, buscando su bien espiritual. Y eso no podemos saber por nuestra inteligencia natural. Miramos y pensamos, bueno, necesita así, necesita así. Pero examinándolo con el ojo de Dios, mirando por el espejo de la palabra de Dios, notamos otra cosa. Muchas veces tenemos nuestra idea, tal vez nuestra agenda de lo que creemos que es para el bien del pueblo. Pero necesitamos el discernimiento del Señor para discernir cuál es la necesidad. En el verso 16, él dice que él no había dado noticia todavía a otros, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni los nobles, ni los oficiales, ni a los demás que hacían la obra. En otras palabras, él no hizo ninguna propaganda del asunto. Él no hizo ninguna propaganda.
Pero se iba silenciosamente observando la situación y sin duda cobrando también ánimo de parte del Señor para ver cómo podía solucionar la situación. Los judíos tenían libertad en ese momento para volver a su patria. Y fue un trabajo enorme. Pero notamos aquí al terminar la lectura, dice que la gente respondió: levantémonos y edifiquémonos. Y así esforzaron sus manos para bien.